La habitación era blanco incandescente. Las paredes parecían irradiar luz por sí mismas, sin ninguna fuente externa. En el centro, la cama, en 45 grados, exhibía el cuerpo atado de Kusiel. Sus brazos, en cruz, sostenidos por unos apoyabrazos que se extendían a cada lado, también eran sujetados con sunchos de cuero, ostentando en ellos las agujas de distintos sueros que colgaban un poco más allá. A la derecha un par de escritorios y diferentes equipos médicos leían todas sus funciones. A la izquierda, el profundo blanco del muro parecía extender el cuarto hasta el infinito. Al despertar, narcotizado y abrumado, tardó demasiado en interpretar qué estaba sucediendo. Su último recuerdo era del cerebro de Qiang Shua salpicando su rostro y una muchedumbre de cuerpos arrojándose sobre él. Pero lentamente la comprensión de saberse atrapado fue contextualizando su realidad actual, hasta comprender que estaba atado a una cama de inyección letal y lo único que pudo pensar fue que era demasiado honor morir con sus brazos en cruz. Después, un largo tiempo después, mientras repasaba en su mente recuerdos cercanos y lejanos de su vida y su lucha, de su mujer y su hijo, de su grupo y su misión postrera, del cielo y el infierno y el fin de los tiempos, escuchó una puerta abrirse fuera de su rango visual. Y aun sin que hubiera habido nada que delatara su presencia, el estremecimiento de su alma le dijo de quién se trataba. No habló inmediatamente, solo se pavoneó por el lugar fuera de su vista para amedrentarlo con su sola presencia. Y aunque Kusiel no era fácilmente intimidable, algo de él temió mucho más de cuanto hubiera tenido a bien aceptar. Y quizás por eso y solo por eso, se vio conminado a hablar. Yo te maté. Solo pudo decir, a cuanto su visitante vino a responder con una tenue risa de autosuficiencia. Kusiel, único nombre con que sería reconocido de aquí en adelante, inmediatamente se arrepintió de aquel comentario porque podría suponer cierta admiración, y, solo por ello, completó. Pero es claro que no seré yo quien te mate. Y solo entonces Qiang Shua entró en su campo visual, íntegro y marcial, sin ningún rasguño en su altanera osamenta. Pues, déjame decirte que no fue, no es, y no será así. Y enmarcó su rostro con una enorme sonrisa. Su semblante era intrigantemente apacible, sus ojos, profundos y transparentes, emulaban ventanales por donde podía verse la plenitud de un alma rozagante, su piel, lozana, no parecía tener edad alguna, y su andar, tranquilo pero marcial, terminaban de completar la imagen de un indiscutible líder carismático capaz de convencer a la masa de casi cualquier cosa. El espectáculo es parte necesaria de todo sistema de gobierno. Completó con cierta arrogancia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se había sanado. Y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ya sabemos quién escribió este guión. Solo sos un actor representando un papel, nada más. Citó Kusiel, impelido a hablar sin saber muy bien cómo o por qué. Bah, simples verdades a medias. Como siempre. Como todo. Como esto también. Reflexionó con amable disposición. ¿Cómo lo hicieron? Si no es mucho pedir. Total, ya estoy muerto. Qiang Shua hizo un pequeño gesto de duda que no supo definir muy bien a qué respondía, y luego preguntó. ¿A qué te refieres? ¿A mi resurrección? Tu falsa resurrección. Aclaró Kusiel con intención. Es verdad. Porque todavía no he resucitado. Eso será, como debe ser, al tercer día, en mis funerales, en vivo y en directo para todo el mundo. Y agregó con simpática malicia. Por cierto, gracias por eso. No me respondiste. No le concedió la salida. Sin embargo, sus tonos no eran hostiles sino más bien medidos y estudiados. Como si cada uno y de maneras muy disímiles, estuvieran propensos al diálogo. El conocimiento es poder. ¿Lo has escuchado alguna vez? Tal vez eso explique el por qué Dios los ha hecho tan limitados. Y luego de una marcada sonrisa, continuó. Siempre estuvimos al tanto de sus planes. La EPWE ha resultado una mentira muy productiva. Así interceptamos el arma que ibas a usar. Solo fue cambiar la munición por una salva cargada con vísceras de pollo. Y, ¡pum! ¿Ilusión de realidad? Físicamente hablando, el hígado de pollo y el cerebro humano son muy parecidos. Y sonrió con tal simpatía que Kusiel no pudo más que odiarlo con toda su alma. Ya veo. ¿Y mis hombres?
Preguntó con dureza, sabiendo los perdidos. ¿Quiénes? Sariel, Ariel, Jofiel, Azrael, Aniel, Uriel y Jeremiel. Continuó Qiang Shua con cierto sadismo en su tono. Tranquilo. Todavía me son necesarios. Huirán y se mantendrán activos un tiempo más. En realidad, tus cómplices en este atentado han sido dos detectives de la EAC que ya fueron juzgados y ejecutados. Piezas muy menores de este gran juego de ajedrez, en las cuales ni merece la pena detenerse. ¿Juego de ajedrez? Interesante forma de definirlo. No pudo menos que impostar con un profundo sentimiento de superioridad moral. ¿Cómo prefieres que lo defina? Preguntó casi divertido. Permíteme quitarle dramatismo. ¿Sería conveniente para ambos ya que, la sangre de cuántos hombres tienes en tus manos? Sinceramente después de tu primer millón los dejé de contar. Yo soy un soldado de Cristo, y esas eran almas impías. Se diferenció de él con absoluta convicción. ¿Impías? Sí, en el campo de batalla puede ser. ¿Pero en los atentados? ¿En el pueblo que fue arrasado en las afueras de la central atómica? Tengo entendido que los niños son salvos por derecho divino y allí, bueno, murieron algo así como 7.574 niños y 1.350 no natos. Y sonrió. ¿De verdad vas a poner a los niños como escudo? Replicó ofendido. Maldito asesino fratricida, y megalómano hijo de perdición. Error, padre de perdición. Corrigió con gracia. No olvides que soy la encarnación del maligno. Y volvió a sonreír. Y vas a volver a arder en el infierno por eso. Reprendió con triunfal aplomo, como quien conoce todos los secretos del porvenir. Volver a arder en el infierno. Arder en el infierno. Qué criaturas más patéticas que son. Nunca estuve más cerca del infierno que ahora. Y extendiendo sus brazos al cielo exclamó. ¿Por qué los has hecho tan ignorantes, padre? Terminando con una medida risotada. Soberbia. Solo pudo concluir sin perder la calma y mirándolo fijamente. El peor de los pecados. Y por primera vez Qiang Shua lo contempló con disgusto, como hartado de su insolencia, y por un breve momento, su rostro se transfiguró de manera horrible. ¿Soberbia? Pequeño insecto petulante. Dijo con una calma francamente atemorizante. ¿Me acusas de soberbia? No existe soberbia mayor que autoproclamarse soldado del Cristo y creerse merecedor de la gracia divina. Y luego de una pequeñísima pausa, volvió a su semblante habitual. Yo puedo hablar con conocimiento de causa. Yo soy quien cayó como una flecha de fuego sobre la faz de la tierra cuando ni criaturas creadas había aún. Yo soy el único responsable de que todo esto haya sucedido. Y tú, lo observó con profunda autosuficiencia. Tú, diminuto e insolente mortal, que crees ser merecedor de la gloria de tu Dios por el solo hecho de saberte humano, me llamas a mí soberbio. Deberías arrodillarte ante mí y agradecerme el estar vivo sobre esta tierra. Yo, si buscara ser redimido, estaría más cercano a la redención que el más santo de los hombres que habitan hoy en el mundo. Pero yo no pretendo ser redimido. Y es por eso, y solo por eso, que se me llama soberbio. Y concluyó con desprecio. Seres estúpidos e hipócritas. Estúpido sin dudas, se atrevió a responder Kusiel, pero hipócrita jamás. Si algo hizo bien el nazareno fueron las analogías con los peces y los pescadores. Deslizó mordaz. Ustedes son como los peces atrapados en la red. Cuanto más luchan por liberarse, más se enredan y se aprisionan. Puedo aceptar que tal vez coincida con eso, aunque seguramente no en el mismo sentido. Y Qiang Shua sonrió grandemente, lo cual propició una pequeña duda en Kusiel. Tenemos muchas más coincidencias que las cuales te atreverías a aceptar, si tuvieras a bien prestarme tu oído. Sé muy bien cómo funcionan tus estrategias. Respondió como quien responde a una ofensa. Yo ya elegí a mi señor. No hay nada que digas o hagas que pueda hacerme cambiar de parecer. Por supuesto. Desestimó la intención. La seguridad del dubitativo. Estoy tan seguro de mis creencias que de ninguna manera las tuyas podrían hacerme dudar. Así que, por las dudas, no las escucharé. A mí me fueron dados todos los reinos del mundo y yo los doy a quien quiera, ¿no?
pretendió con sagacidad. No, no, no. Eso ya ha pasado. Ahora todos los reinos del mundo son míos y no se los daré a nadie. Nunca más. Y luego de una pequeña pausa en la cual lo miró como si en verdad sintiera la necesidad de explicarse, continuó. Mira, el problema con la fe siempre ha sido el mismo. Yo lo he hablado mucho con él, pero sigue empecinado en su estrategia. Sin pruebas, solo fe. Y esto conlleva un problema irresoluble. Para que no haya pruebas, una parte de la verdad tiene que permanecer oculta y entonces tienen que elegir a ciegas. Paradójico, ¿verdad? Él, que es el padre de la verdad, les oculta la verdad a la hora de tener que elegir su propio destino. Y yo, que soy el hijo de la mentira, quiero que elijan con conocimiento de la verdad. Y se encogió de hombros. No sé de qué querés convencerme ni por qué no me mataste aún, pero solo puedo decirte que no pierdas el tiempo conmigo. Soy un caso perdido para vos. Desestimó sus palabras, dando en ello por sentado que pensaba que se trataba de un ardid. Si ustedes supieran, si tuvieran una idea del esfuerzo y el trabajo que yo pongo en cada uno de ustedes, deslizó con teatralizada victimización. No, quédate tranquilo que lo sabemos. Por eso el mundo está como está. ¿Cómo está el mundo? Casi gritó ofendido como si le hubiera respondido con un cliché. Como, desde que yo lo gobierno. No hay guerras, no hay crimen, no hay hurtos ni vandalismos. La gente se ayuda mutuamente. Hay un sentimiento de hermandad como nunca antes lo había habido en la historia de la humanidad. Todo eso lo hice yo, no él. Yo. Hubo que esperar a que se llevara su maldito pueblo para poder vivir en armonía. ¿Qué más pruebas necesitan? Y a la bestia le fue dada una boca que hablará insolencias y blasfemias. Y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Recitó de memoria Kusiel. ¿De verdad quieres responderme con el libro? ¿Crees saber de él más que yo? Volvió a la carga con su tono intimidantemente cordial. Yo estuve sentado al lado de los hombres que lo escribían escuchando el susurro de Dios en sus oídos. Tú no tienes idea de qué cosas habla ese libro. Citas el Apocalipsis. ¿Qué sabes tú del Apocalipsis? ¿El libro de los postreros tiempos? Pues te diré que el Apocalipsis comenzó cuando Adán fue expulsado del Edén. ¿Sabes qué es el Edén? No. No tienes ni idea. ¿Sabes quién es Adán? Tampoco. Y luego de mantener su sonrisa por un momento, continuó como quien siente una ofensa sobre su inteligencia. Todos ustedes son Adán. Todos ustedes, y ahora también yo. Sí, ahora que soy hombre también yo. Y ni siquiera puedes entender de qué te estoy hablando. Te enredas en tus propias mentiras. Pretendió casi como la respuesta automática de quien se queda sin recursos argumentativos, pero aún estaba muy lejos de ello. Mentiras. Yo me enredo en mis mentiras. Desestimó con gracia. Hablemos en los términos de verdades irreductibles de tu Dios entonces. ¿Tú vas a morir hoy? ¿Sabes qué eso? Es una mentira. Sí, hay una mentira divina. La muerte no existe, querido amigo. La muerte es una mentira de Dios para aterrar a los hombres. Nada, absolutamente nada, muere. Todo se transforma, como dijo el filósofo. Hoy, tú, no vas a morir. Solo abandonarás tu cuerpo. Y esa es la verdad. Simple semántica. Refutó ágilmente. Semántica. ¿Y el soberbio soy yo? Replicó sin perder el humor mientras negaba levemente con la cabeza como si no pudiera dar crédito a cuanto escuchaba. Lo tuyo es vana retórica. Y ni siquiera tienes la capacidad, o la esencia, de saber a qué estás respondiendo. Sé a qué respondo. No se amedrentó. Respondo a un inocuo intento por corromper mi alma. Y si tuvieras una pequeña e insignificante idea de la devoción que le profeso a mi Señor Jesucristo, notarías lo insignificante que son para mí cualquiera de tus argumentos. Ya veo. La eterna lucha del bien contra el mal, replicó con decepción. Todo un universo de complejos conceptos arrastrados a través de los eones, reducido a, ustedes los buenos, nosotros los malos. La simplificación reducida a la nada misma.
a la ambigua interpretación de la subjetividad humana. Interesante forma de plantear la trascendencia de la existencia. ¿Ustedes no hicieron lo mismo acaso? ¿No somos los infieles los causantes de todas las desgracias de la humanidad? ¿Los malos? Qiang Shua sonrió socarronamente. Nosotros estamos partiendo de donde ustedes lo han dejado. En medio de una jungla, no se puede construir una casa con cemento, debemos usar ramas. Pero eso cambiará muy rápidamente. Ya lo verás. E inmediatamente se corrigió. Ah, no, cierto que no. Y volvió a corregirse. O bueno, quizás sí. ¿Quién sabe? No, no lo veré. Se atrevió a asegurar categórico. Yo moriré hoy. Pongamos que sí. Pero, Kusiel querido, como ya sabemos, la muerte no es el final del camino. No, no lo es. Se vio obligado a coincidir con él. ¿Lo es? En el fondo nuestros pareceres no son tan disímiles. Y continuó. La gran pregunta que atormenta a toda la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Y sonrió sinceramente divertido. Bueno, en realidad son dos preguntas, pero, ¿se entiende? Y vos tenés la respuesta. Anticipó en su reflexión que nada de cuanto pudiera decir sería tomado como cierto por él. Todos tienen la respuesta, siempre la tuvieron. Es una ecuación simple. Solo hay que entender el juego. ¿El juego? Es la segunda vez que recurrís a esa analogía, hablando de las almas humanas. Sí, es que estoy hablando con un niño. Y los niños solo aprenden jugando. Desestimó su apreciación. Seré muy infantil, pero de algo estoy seguro. No tengo nada que aprender de vos. Apresuró con orgullo en sus dichos. Soberbia. Otra vez esa típica soberbia humana. ¿Sabes por qué él habla conmigo? Porque él, que es tu Dios, está abierto al aprendizaje constante. Y levantó la palma ante él, como deteniendo las palabras que aún no pronunciaba. Y no, antes que me reprendas con la típica petulancia que los caracteriza, no digo que él tenga algo que aprender de mí, digo que está abierto a ello. En cambio, ustedes, los hombres, que creen saber todo, se cierran al aprendizaje y no quieren escuchar. No quieren escucharme a mí, pero también, se niegan a escucharlo a él. Avanzan perdidos por este valle de sombras y viven y mueren sin saber por qué. Vivimos y morimos por la gracia de nuestro Señor. Adujo Emmanuel. Va, paparruchadas de adolescente insolente. No tienes idea de qué cosa es la gracia de tu Señor ni cómo acceder a ella. Y a las pruebas me remito. Te dejó aquí cuando se llevó a los suyos, muchos de ellos mucho más ignorantes que tú y sin embargo dignos merecedores de su gracia. Y por más que lo quiso, Kusiel no pudo responder. Morir por el Cristo. Continuó con desprecio. Ser un soldado del Señor. Estúpido ignorante. Hasta yo los vomitaría de mi boca. ¿Quién te dijo a ti que tu Dios necesita un ejército de hombres para ir a una guerra en mi contra? ¿En verdad lo consideran tan insignificante que recurriría a ustedes para vencerme? A mí que no soy nada ante su magnificente imagen. ¿En qué parte del libro lo encontraste escrito? ¿Dónde has leído que su ejército se nutriría con hombres dispuestos a matar en su nombre? ¿Sus nombres están guardados en el libro de la vida? Hasta yo sé eso. En cambio ustedes se inscriben presurosos en el libro de la muerte y después gimotean y claman al cielo, ¿por qué me olvidas aquí? Y lo contempló con tal desprecio, que no pudo menos que sentirse amedrentado. Escorias. Despojos de la humanidad. Estoy harto de esto. Si estás tan cansado de los hombres, ¿por qué te aferras así a nuestras almas? Deja de pelear por nosotros. Rendite al Señor. ¿Qué? ¿Cansado de ustedes? No es de ustedes de quien estoy harto. Replicó como si no pudiera creer cuanto acababa de escuchar. Yo amo este mundo del cual él nunca ha sido el rey. Lo repitió hasta el hartazgo, mi reino no es de este mundo. No de este mundo. Y eso es porque este es mi reino. Este sí es mi reino. Yo he dado todo de mí para que ustedes habitaran en él. No estoy harto de ustedes. Yo los quiero aquí, conmigo. Y pareció necesitar un momento para la compostura y el entendimiento. Estoy harto de él.
Estoy harto de su táctica. Estoy harto de sus engaños y medias verdades. Estoy harto de que vengan a mí por descarte, por error o por ignorancia. Estoy harto de no ser elegido. De eso estoy harto. De no ser elegido. Quiero que sepan la verdad completa para que puedan elegirme libremente a mí también. ¿No lo entiendes? Tan difícil es entenderlo. Solo Dios es la verdad. Respondió inamovible. Sí, lo es, gritó con rencor. Pero no la comparte. No comparte con ustedes esa verdad. No les dice cómo son las cosas para que ustedes elijan realmente a uno de los dos. Y yo, esa es mi condena. El mito de Casandra, obligada a decir la verdad y no ser creída. ¿Pretendes que me apene por vos?, replicó con genuino desprecio. Pena. ¿En verdad piensas que busco la compasión? No, mi negocio nunca fue la cruz. Sonrió con desprecio. Lo sé, tu negocio siempre fue la corrupción del alma humana, replicó intransigente. Aquí vamos de nuevo. El bien y el mal enfrentados hasta el final de los tiempos. Y se tomó un breve momento para continuar. Dime una cosa, eximio erudito de la palabra escrita por tu Dios. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no acaba conmigo? Porque no me mata y ya. Pero Cusiel, aún sin bajarle la mirada, no le pudo responder. Ni siquiera en el final último de los tiempos se digna destruirme por completo. No. Yo no muero. Solo soy encadenado y echado al lago de azufre hirviendo por toda la eternidad. Toda la eternidad. Es decir, no moriré jamás. ¿Nunca te has preguntado el por qué? Y aún sin mostrar su falta de argumento, se tomó un momento para responder. Ese es un castigo mucho peor que la muerte misma. Intentó con impostada autoridad. Sí. En verdad es eso. Si el lago de azufre es una representación del infierno, y resulta que el infierno es mi morada electa, ¿por qué sería un castigo para mí estar en él? Hay misterios que Dios, en su infinita justicia y sabiduría, mantiene oculto al entendimiento de los hombres. Apresuró casi de memoria. ¿Ves? Ahí está haciéndolo otra vez. Así intervienen sus conciencias. Ignoras la respuesta y te escudas en la fe. Crees sin saber por qué. Lo eliges a él por el temor que te produce la ignorancia. La ignorancia, no yo. Y yo verdaderamente quiero que la verdad los haga libres. Deja de citar la Biblia. Gritó superado por este hecho. ¿Blasfemas al pronunciar la palabra del Señor? Nunca en tu boca será verdad su palabra. Todo lo utilizas para retorcer y pervertir y engañar, y apartar a los elegidos de la senda del Señor. Dios es la verdad y hacia la verdad vamos todos los que creemos en su palabra. Todos los que nos humillamos ante su enorme sabiduría y grandeza. Todos los que aceptamos la carga de nuestros pecados y estamos dispuestos a pagar por ellos. Vos sos el engaño y la mentira. Y vas a sufrir la condenación eterna por tus actos. Toda esa palabrería para no responderme porque Dios no me mató, no me mata, ni me matará jamás. Desestimó con desprecio. Francamente patético. Has incurrido en tal cantidad de falacias para defender tu argumento que avergonzarías a cualquier estudiante inicial de filosofía. Solo me preocupa no avergonzar a Dios. Casi escupió intentando demostrar en ello un desprecio aún mayor. Sí, bueno, no sé cómo llevarás eso, pero... y no concluyó la frase. Ya que no estás dispuesto a preguntarte sobre los misterios insondables de la palabra divina. Sobre aquello que no le está permitido al entendimiento humano. Sobre eso que llevó a tu fe a convertirse de 12 hombres temerosos escondiéndose en el desierto a un imperio sobre los imperios. Y bla, bla, bla. Te lo diré yo. Tu Dios no me mata. Porque no puede hacerlo. Así es, yo soy la roca creada por Dios tan pesada, que ni Dios puede levantar. Dios lo puede todo, desafió. La paradoja de la omnipotencia plantea, ¿puede un ser omnipotente crear una piedra tan pesada que ni él mismo pueda levantarla? Porque si puede crear la roca no podrá levantarla, pero si no puede crearla por este hecho, tampoco es omnipotente. Y se encogió de hombros. Conozco muy bien de hombres débiles que se inclinan ante la duda por su falta de fe. La filosofía, la nueva fe de tu tan ansiado reino, no es más que la duda manifiesta de hombres débiles y temerosos.
Kusiel, Kusiel. Tú fuiste nombrado comandante de la nueva orden del templo por el último pontífice del Vaticano, ¿verdad? Tengo entendido que era un hombre muy adepto a la filosofía, y solía citar a los grandes maestros griegos. Dios puede hacer con vos lo que Él quiera. Y que yo no sepa por qué quiere hacer lo que quiere hacer con tu miserable existencia, no quiere decir que no pueda hacer lo contrario. Y Qiang Shua, luego de mirarlo un instante sorprendido, aplaudió al aire su reflexión, lo cual llevó a Kusiel a replantearse mentalmente cuanto acababa de decir. Muy bien, comandante. Muy bien. Esa sí es una respuesta sincera. Sé que no eres capaz de dimensionarla en toda su magnitud, pero estás en lo cierto. Dios hizo lo que quiso y por ello nunca estuvo en su voluntad deshacerlo. Ahora, ya hecho, todo seguirá su curso. Incluso yo. Y tu curso es el tormento eterno. Si supieras de qué estás hablando notarías que no es tan tormentoso. Solo eres otro pececito más atrapado en la red. Pero mira, y pareció como necesitado de empezar otra vez por el principio. Aclaremos algo porque sinceramente, estoy un poco cansado de los malos entendidos. Yo, bajo ningún punto de vista, razón o circunstancia, estoy hablando contigo porque pretenda quedarme con tu alma inmortal. Y Kusiel no pudo evitar una sonrisa de incredulidad. No, es verdad. Ve a tu alrededor. El mundo me adora. ¿En qué me cambiaría un alma más o un alma menos? No hay nada que desee más en mi vida que ver a tu alma inmortal viajando libre al regazo redentor de tu Dios, que sea acogida en su magnánimo seno, y que los reinos se separen de una vez y para siempre. En primer lugar, un alma más o un alma menos siempre hizo la diferencia para vos, porque vos reclamas toda la gloria y toda la adoración. Y, en segundo lugar, no hay, no hubo y nunca jamás habrá dos reinos. Hay uno solo. Y Dios es su único rey y soberano. Qiang Shua resopló por lo bajo y se apartó de él con fastidio, como si buscara la manera de no ceder a su cólera. He esperado mucho más tiempo del que podrías llegar a mensurar. Un tiempo que, para un simple mortal como nosotros, podría equivaler a toda una eternidad, solo para nacer y llegar a este momento. Y, sinceramente, ya quiero que esto termine. Yo quiero para mí todas las almas y toda la gloria de los hombres, en la tierra. El libro lo dice así, y ya que eres tan literal, literalízalo. Si tú, y por favor escúchame bien, no eres redimido y vuelves a mí, esto continuará. Porque este interregno solo terminará cuando los dos reinos se separen. No eres tú por ti mismo, eres tú por aquello que representas. Ahora mismo hay muy pocos tú de este lado, y yo, aunque no puedas creerlo, quiero que ya se vayan y nos dejen en paz. Este es el mundo que Dios creó para los hombres. Dios no creó este mundo, interrumpió en un grito cargado de ira. Yo creé este mundo. Yo creé este cielo, estas estrellas, este universo. Todo lo que ves está ahí gracias a mí, no a él. Patético, engreído e insignificante. Tú estás aquí gracias a mí, todos ustedes, y es él quien quiere arrancármelos. ¿Quién crees que eres para decirme cómo fueron las cosas? Yo caminaba a su lado cuando ustedes no eran ni esbozos de entidades celestes, y tienes el tupé de desmentirme. Tienen la verdad delante de sus ojos y no la ven. Prefieren creer fábulas estúpidas y autocomplacientes antes de contemplar la verdad de su propia ignorancia y lanzarse a ella. ¿Sabes por qué no les dice la verdad el queridísimo Padre Celestial? Porque si lo hiciera no lo elegirían a él, porque son mediocres cobardes incapaces de abandonar sus seguridades personales, porque se lamentan de esta vida, pero aman este sol, y este aire, y estos campos, y estos mares. Porque le temen tanto a la incertidumbre, que siempre optarán por lo que ven sus ojos y no sus corazones. Por todo esto no lo elegirían a él. Y no por maldad o por falta de amor, no. No lo elegirían a él porque temerían saltar al abismo de la incertidumbre para ir en su búsqueda. No hay ni uno solo de ustedes que ante el salto a la eternidad, no se aferre con uñas y dientes a esta vida y suplique por un día más. Si no fueras quien eres, me darías pena. Solo concluyó ante su silencio. Tú, estúpido y egocéntrico infeliz. Tú crees que eres semejanza de tu Dios porque te paras sobre tus dos piernas y caminas erguido y hablas y piensas. Tú, que crees en un Dios espiritual y perfecto, emanación celeste libre de toda corrupción, ves su imagen en ti en lo más corrupto que posees.
tu cuerpo. Y yo te doy pena. No imaginas lo que tú me produces a mí. Y por más que lo intentó Kusiel no pudo responder. Qiang Shua, con evidentes signos de cansancio, necesitó apoyarse en uno de los escritorios para descansar un poco. Y luego de detenerse en ello mismo, reflexionó con una media sonrisa de incredulidad. Tanto tiempo esperando nacer, solo para notar toda la energía que se requiere para poder vivir. Luego volvió su vista a él, que lo observaba en silencio. Cuando tu Cristo nació, yo pensé, que finalmente lo entendería. Que una vez hecho hombre, podría entender la belleza de esta generación, podría sentirla, podría vivirla en carne propia y al entender, volvería a mirarme con afecto. Pero no. Él solo vino para rescatarlos del mundo, para restaurar el orden divino, el plan divino, para que todo lo creado continuara su curso hacia la eternidad. Y, finalmente, para emanciparme totalmente de él. Jesús hablaba todo el tiempo de lo hermoso que era este mundo, y siempre emulaba esta belleza con el Santo Espíritu de su Creador, Dios Padre. Y Qiang Shua sonrió con sincera gracia. Sí, ya lo sé. A veces me cedo en mi furor. Por supuesto que fue Él quien creó todas las cosas. Pero a este mundo lo creó a través de mí, y entonces, y se detuvo para explicarlo mejor. Quien crea no destruye. No puede hacerlo por más omnipotente que sea, porque destruir no es una cualidad, sino un defecto, y en la perfección no hay defectos. Es una ley suprema. Por eso yo viviré por toda la eternidad, porque soy una creación suya. Cuando Dios crea, no siempre lo hace directamente, a veces lo hace a través de sus delegados. Los delegados no son constructores, solo están puestos a construir. Lo que esos delegados hacen lo hacen en nombre de Dios y por su gracia, por lo tanto es obra de Dios, no de ellos. Dios ve lo creado y si le parece que es bueno se lo estimula y expande y si ve que es malo se lo abandona y se apaga por sí mismo. Cuando yo le llevé mi regalo, él no consideró que fuera bueno, y entonces se produjo una desavenencia. Yo insistí que debía ser estimulado y expandido y él que no. Él me explicó, intentó, explicarme los defectos de la materia, pero yo veía tanta belleza en ella que, en fin, él la desechó para que se extinga por sí sola y yo la tomé para mí. Y la materia se estimuló y expandió. Algunos lo llaman Big Bang, otros teoría inflacionaria, en fin. El Génesis dice claramente, intentó comenzar a hablar Kusiel. No son literalidades, interrumpió con desdén. Es simbolismo y conceptualización y si lo lees bien encontrarás todo lo que te estoy diciendo. No seas tan obtuso de buscar a Leen a orillas del Eufrates. Todo allí era creación inmaterial. El cielo, la tierra, el hombre, los animales, todos son simbolismos. Mi intervención está representada alegóricamente. El pecado original fue arrastrar al espíritu humano a la generación material, no darle una manzana. Adán y Eva no se esconden porque se ven desnudos, sino porque son inmateriales. Cubrirlos con pieles de animal no es confeccionarles un vestido sino dotarlos de un cuerpo. Blasfemias. Concluyó imperturbable Kusiel. Porque es Dios quien viste así a los lirios de los campos. Y si es Dios quien lo hace es porque son suyos. Si Dios genera una chispa y esa chispa, avivada por el viento, provoca un incendio. ¿Dios inició el incendio? ¿O Dios solo generó una chispa, y el viento provocó el incendio? Siempre será Dios pues suyos son la chispa, el viento y el incendio. Respondió casi sin detenerse a pensarlo, como si la velocidad de respuesta redundara en supremacía argumentativa. Muy bien, pues el universo es la chispa, yo soy el viento y tú el incendio. No se amedrentó. Entonces vos no creaste nada. Apresuró triunfal. Entonces este fuego que consume a su obra y a su criatura también es obra suya y no mía, y tu muerte y la de todos sus santos también fue ejecutada por su mano. Y al no poder responderle, Kusiel solo pudo contemplarlo con profundo odio. Ya ves que no es tan sencillo argumentar en su defensa cuando todo es obra suya. Tal vez te sería conveniente darme una minúscula y modesta cuota de crédito también. Replicó con intimidante acierto. Tu crédito está dado en todo lo malo y todo lo perverso, intentó volver a la carga, pero Qiang Shua lo interrumpió.
Deja de hablar como un fanático, reprochó con exasperación. Comprende el orden natural de los acontecimientos, las leyes físicas inamovibles, las dimensionalidades cuánticas de las partículas. Dios creó su ley y a su ley nada escapa. Ni tú, ni yo, ni él mismo. Todo lo creado fue creado por él, e inmediatamente emancipado de él y sujeto a estas leyes. Dios no puede hacer que una piedra caiga para arriba, o que un pez respire fuera del agua, y no puede hacerlo no porque no sea omnipotente, sino porque todo eso está sujeto a las leyes por él creadas y esa es la verdad ulterior. Se me encomendó una tarea y yo hice lo único que podía hacer, cumplirla. No fue de su agrado y decidió desecharla y volví a hacer lo único que podía hacer, elegir. Sí, elegir forma parte de las leyes de Dios que ni él mismo puede modificar. Y yo elegí desobedecerlo. Y tomé la materia que él desechó y la estimulé. Y la materia hizo lo único que podía hacer, seguir sus leyes. Y creció, y se desarrolló y fue el universo, los cúmulos, las nebulosas, las estrellas, los planetas, y finalmente, la vida. Y la vida también hizo lo único que podía, seguir sus leyes. Y la vida se desarrolló y creció, y se multiplicó y maduró y llegó a donde iba a llegar por ley divina, llegó a requerir conciencia. Y la conciencia es el alma. Y el alma son ustedes. Y el Padre Supremo de todas las cosas, solo pudo hacer lo único que podía, respetar sus propias leyes. Y ustedes, almas celestes inmateriales y puras, tuvieron que cruzarse con la materia y habitarla para ser conscientes. Las generaciones se cruzaron. Al final del camino volvimos a encontrarnos. La materia que él desechó y yo reclamé para mí, y sus criaturas celestes puras e imperecederas, porque era lo único que podía suceder. Y ahora que la vida tiene alma solo puede hacer lo único que puede hacer, así como yo lo tuve que hacer en aquel momento. Elegir. Elegir habitar en la materia por toda la eternidad, o volver a su plano de existencia inmaterial. Y una vez elegido esto, no volverán a cruzarse nunca jamás. Y ustedes vivirán allí, con su Dios en su inmaculado Edén. Y nosotros viviremos aquí, en este maravilloso lago de azufre hirviente llamado universo, por toda la eternidad. Intentás emular la creación divina de Dios manifestada en todo su esplendor en el universo, con tu oscuro, pútrido y pestilente infierno. Preguntó sin poder dar crédito a cuanto acababa de escuchar. Si el infierno existe y tu Dios es el gran creador, el infierno también es creación suya, porque el estallido de una supernova, ese despliegue extraordinario de luz y energía que estimula sus imaginaciones, maravilla sus ojos y estremece sus almas en su magnificencia, no es otra cosa, si estuvieran allí, que un lago de azufre hirviendo. El universo es, intentó por contradecirlo, pero no se lo permitió, un lago de azufre hirviendo, allí donde la bestia y el dragón y el anticristo, y como quieras llamarnos, quedarán sujetos por toda la eternidad. Aquí, en la materia, la generación despreciada por Dios, aquí es donde queremos estar y aquí es donde nos quedaremos. Y eso que sus estúpidas e insignificantes mentes consideran como un castigo, no es otra cosa más que lo único que podía suceder según sus leyes fundamentales, nuestra elección. Nuestros espíritus quieren quedarse aquí, lo elegimos, seremos materia por los siglos de los siglos. Y terminó con profundo desprecio. Ahí tienes tu eterna lucha del bien contra el mal. Yo, tardó un momento en comenzar a hablar. Llegué hasta acá seguro de que eras el anticristo. Ahora puedo ver que solo sos un pequeño, pobre, e insignificante hombre desquiciado. Comprendo. Pareció aceptar con indulgencia. Y ha de ser una revelación espeluznante para ti. Porque si yo soy solo un hombre y nada más, entonces tú eres solo un asesino, y nada más. Yo siempre tengo la oportunidad del perdón si me arrepiento de mis actos. Intentó no perder la calma. De eso no cabe dudas. Pero no es lo mismo morir sintiéndote un mártir, que sabiéndote un genocida. De eso tendré que dar cuenta solo ante mi Dios. Pretendió el estoicismo. No. No es así como funciona. Concluyó terminante, y continuó. Mira, si Dios te perdona es fácil. Vuelves a la generación celeste así, y chasqueas sus dedos. Para que te sea simple entenderlo, digamos que despertarás en el Edén original rodeado y amado por todos los que han elegido ese camino.
El tema es que, también simplificándolo mucho, para los mártires es relativamente simple volver al Edén original, pero para los genocidas no. Si tú mueres como genocida, bueno, ¿a dónde van los genocidas? Al infierno, ¿verdad? ¿Y qué es el infierno sino un lago de azufre hirviente? ¿Entiendes? Si eres condenado al infierno cuando mueras volverás aquí, reencarnarás así, y vuelve a chasquear los dedos. Otra vez aquí. Y otra vez aquí. Y otra vez aquí. Y el problema con esto no lo tiene él. Lo tengo yo. Porque tú no has elegido esta generación, fuiste condenado a esta generación, por lo tanto, cada vez que renazcas, volverás a buscar a tu Dios para ser rescatado. Y mientras una sola alma, consciente o inconsciente de sí misma, clame ser rescatada de esta generación, este interregno continuará. Ahora bien, y aquí se explica el porqué de esta entrevista, yo sé muy bien que tú no elegirás nunca esta generación. No la elegirás hoy y no la elegirás jamás, así reencarnes 1000 veces y en todas y cada una de esas reencarnaciones no recuerdes nada de tu vida anterior. Y yo, que realmente estoy muy cansado de esto y quiero olvidarme de todos ustedes y poder seguir adelante con los míos, necesito que lo entiendas para asegurarme que no vuelvas aquí, a perder otros 20, 40 o 70 años intentando ser redimido. Yo, Padre de todo lo corrupto, eterno asolador de almas, infame enemigo de los fieles, necesito que hoy tu alma sea salvada y parta de aquí para siempre. ¿Y de verdad pretendes que yo crea esto? Reflexionó inmediatamente después de haberlo escuchado con atención. No, ya sé que no creerás nada de cuanto te diga. No podría esperar menos de alguien como tú. Piensas que miento y engaño al solo fin de ganar tu alma inmortal para mí. ¿No es lo que siempre has hecho? Pretendió con cierta altanería. Es que no entiendes el contrasentido. Respondió sin darse por aludido. Si perder la redención fuera tan sencillo como que yo ganara tu alma, nada de esto tendría sentido. Tú ya has perdido la redención. Cuando yo separe a tu espíritu de tu cuerpo, tu alma no volará libre a encontrarse con tu Dios, pero eso no quiere decir que será mía. Tú luchaste por un Dios que nunca te pidió que lucharas por él. Has ido a una guerra con otros hombres. ¿Entiendes lo que eso significa dentro de la ley de tu Dios? Has matado. Pero no se detuvo allí. Y no solo has matado hombres y mujeres, también has matado niños, infantes inocentes, no natos a punto de ver la luz fueron cegados por el fuego de tu furor. No serás redimido. Pero tampoco serás condenado completamente. Tú deseas ser salvo y todo lo que has hecho, lo has hecho no por mí, sino por tu ignorancia sobre él. Y tu ignorancia no puede ser salvada, pero también te salva de la condenación absoluta. Así que deberás volver aquí hasta que elijas de qué lado quieres estar. Deberás reencarnar y reencarnar y reencarnar hasta que finalmente elijas abierta y conscientemente, entre él o yo. Pero no hay elección posible si ignoras que estás eligiendo. Finalmente resignó encogiéndose de hombros. Yo elijo a nuestro Señor Jesucristo muerto en la cruz en perdón de mis pecados. Pretendió con autoridad, quizás con la íntima y secreta convicción que el solo pronunciamiento de su nombre lo espantara por completo. Simple fonética, se jactó burlón. Vacío absoluto de sustancia. ¿Crees que eso es una declaración de fe? Cualquiera puede decirlo. Las palabras no significan nada si no entiendes el significado. Y tú no tienes ni idea de por qué murió tu Cristo. Murió para ser victorioso. Redobló la apuesta con autoridad. Para redimir a los hombres que creyeran en él, y por sobre todas las cosas, murió para ver tu rostro tragando el barro en el día de la victoria. Por favor, ¿odio encarnar el papel del predicador? Sobreactuó burlón. Murió para matar a tu cuerpo, única porción material a la cual no podrías renunciar absolutamente sin cometer suicidio. No me obligues a explicártelo. No necesito ninguna explicación de vos solo necesito la inyección letal, aplícala de una vez. Ya no quiero escucharte, exigió Cusiel hartado. No quieres escucharme. Y piensas que yo deseo estar aquí hablando contigo. Piensas que a mí me agrada esta conversación que tendré que repetir con cada uno de ustedes hasta que no quede ninguno. Si él tuviera bien abrir el cielo, pronunciar su palabra, y terminar con el misterio de la fe, todo esto sería innecesario. Ustedes elegirían con absoluta conciencia y todo terminaría de una vez. Pero no. Él ama los simbolismos, las parábolas,
las conceptualizaciones. Él quiere que lo elijan por el amor, no por las pruebas. Hay 7.574.348 de ustedes aún entre nosotros. 7.574.348 en todo el mundo. 7.574.348 con los que deberé hablar uno por uno para que elijan sabiendo y esto al fin termine. Y los 7.574.348 me dirán lo mismo, ya no quiero escucharte. Pues lo lamento, pequeño arrogante, bruto, ignorante, pero me escucharás hasta que haya dicho todo lo que tengo para decirte. Y luego elegirás, y morirás. O vivirás por siempre en este horrible lago de azufre, contemplando amaneceres radiantes, deleitándote con los aromas de las flores, el vuelo de los pájaros y maravillándote con las visiones del universo. O irás con él a su perfecto, pulcro e inmaculado plan original. Y tomó una cinta de embalar de uno de los cajones, cortó un trozo, y lo pegó sobre su boca. Y ahora, has de perdonarme la brusquedad, pero me escucharás en silencio. Y alejándose unos pasos de él, tomó aire y continuó. Comenzaré con una analogía parental, ya que tanto los acostumbrado a ellas. Y ya que tú eres padre, tal vez te resulte más sencillo entenderlo. Nuestra relación, a la suya y la mía me refiero, es una relación de padre e hijo. Pero puesto en los siguientes términos, yo no seguí sus pasos. Imagínate por un momento a tu hijo y tú. Y vale mucho como ejemplo ya que tú has abandonado a tu hijo al punto de no saber absolutamente nada de él desde hace muchísimo tiempo. Supongamos que tú eres médico y consideras a tu profesión como la más noble del mundo, pues propugna la sanidad y el bien común y cosas por el estilo, y has decidido que tu hijo estudie medicina por esta razón. Para ti no hay nada más noble y elevado que la medicina y solo a través de ella le sucederán cosas buenas a los hombres. El problema es que tu hijo ha decidido no estudiar medicina. Y no solo esto, sino que además ha elegido la más, según tu criterio, despiadada y perversa de las carreras, pongámosle por caso, derecho. Ahora bien, tú no apruebas para nada esa elección e intentas convencerlo que es desacertada. Presentas tus argumentos, él presenta los suyos, conversan, debaten, discuten, pero no llegan a ningún acuerdo. Tu hijo se ha empecinado en que el derecho es bello, hermoso y bueno para los hombres. Tú por supuesto, porque supuestamente, conoces la verdad ulterior de todas las cosas, sabes que no es una buena elección y que lo perjudicará enormemente. Es más, sabes que su vida se convertirá en un sufrir constante y que se llenará de calamidades, pero no puedes convencerlo. ¿Qué haces? Y sonrió. No, no pretendo tu respuesta ya que te vende la boca. Y luego continuó. Tienes, según tu lógica de pensamiento, dos caminos. O lo matas allí mismo para evitarle todos los sufrimientos por venir, o lo dejas ser, lo cual, obligatoriamente, te llevará a desentenderte en absoluto de él. Los dos caminos son terribles, sinceramente me cuesta encontrar la diferencia entre abandonar a un hijo y matarlo. Pero bueno, teniendo en cuenta tu propia experiencia supongo que tu elección volvería a ser el abandono. Muy bien. En ese punto estamos él y yo. Cada uno siguió su camino hasta convertirnos en perfectos extraños. Como tú y tu hijo. Como cualquier padre y cualquier hijo después de transitar toda una vida en la misma situación. Ya ni siquiera sabemos que sentimos el uno por el otro y el único lazo que nos liga es el parental, lo cual termina siendo casi una imposición personal más que un sentimiento real. ¿O me vas a decir que si hoy te cruzaras con tu hijo, y este fuera un soldado de mi ejército, tú lo amarías por el solo hecho de ser tu hijo? No, te obligarías a ser piadoso con él por lo que representa en ti, pero nada más. ¿Entiendes? E hizo una pausa para luego continuar. Yo elegí algo que él no aprueba e hizo lo único que podía hacer dada la situación. Me dejó ser. No podía destruirme porque es constructor, no podía reprimirme porque es amor, y no podía forzarme porque somos libres. Solo podía dejarme ser. Y al no aprobarme él también tuvo que elegir, y eligió el abandono. Siguiendo con la analogía, tu hijo se fue del hogar, e hizo su vida. Desarrolló su profesión, tuvo sus frutos, y un día algunos pacientes tuyos recurren a su servicio pues quieren enjuiciarte por mala praxis. Y vuelve a encogerse de hombros. Y así, mucho tiempo después sus caminos se cruzan nuevamente.
él de un lado y tú del otro. Con esa enorme ambigüedad de estar unidos por el parentesco, pero no por el sentimiento. Pero sin perder de vista que él es tu hijo y que tú eres su padre. ¿Imaginas lo terrible del momento? ¿En verdad crees que es grato para alguno de los dos? Cada uno, a su manera, no puede más que ser fiel a su profesión, pero, más allá de todo, son padre e hijo, hijo y padre. Y eso nunca será gratuito. Ambos saben que lo mejor que puede ocurrir es que ese juicio termine y que cada uno continúe su camino. Pero el juicio está, y debe suceder. E hizo una pausa cargada de reflexión, para luego proseguir. Cuando creé la materia, porque ese fue mi regalo, no el mundo, ni el universo, ni sus cuerpos humanos, solo la materia en su estado primal. Él me dijo, si la dejas ser, crecerá y se ramificará, porque la materia reclama posesión y nada que reclame posesión puede estar al cuidado de alguien sin corromperlo. Pero no me importó. Yo solo quería. Ya no sé qué es lo que quería. Pero asumí la responsabilidad, la condena, de tomarla para mí. Y la materia creció y se expandió. Y nacieron las partículas subatómicas, cada una de ellas una maravilla en sí misma. Y ellas dieron lugar a los átomos, y al universo, y a los planetas. Y entonces, entendí el verdadero dilema. Todo ello significaba nada sin la conciencia que lo observara, lo comprendiera y se maravillara de ello. Pero la conciencia no es material, es espiritual y los espíritus no son de esta generación. La materia, por sí misma, carece de espíritu, carece de conciencia, carece de alma. Y el reclamo de posesión de la materia llegó, ineludiblemente, al reino celeste. No me obligues a hacer necesaria la explicación de todas las alegorías del Génesis al respecto. Aquí solo te pido que imagines, por un instante, que lo que digo es verdad. Que Adán y Eva eran almas puras sin cuerpo, que el Edén era un jardín inmaterial, que los animales eran representaciones del mandato divino sobre los hombres, que el alimento, el vestido, los nacimientos y la muerte no son literalidades sino simbolismos de lo bueno y lo malo de cada reino, etc. En definitiva, que la única manera en que la materia podía continuar era con alma pura divina e inmaterial, viviendo dentro de ella. Y allá fui por ustedes. ¿Y él sabía que ese día llegaría? Lo supo cuando tomé a mi cargo la materia. Y agregó casi con admiración. Y aún así lo permitió. Aún así, como un padre con su hijo, me dejó ser. Y entré como ladrón en la noche y me llevé sus almas. Vacié su jardín precioso para llenar mi majestuoso universo. Y otra vez él lo permitió, ya no a mí, sino a ustedes. Permitió la lección. Y la aceptó. Y volvió a hacer una pausa como urgido de aclarar bien cada punto. Puesto en el plan de regente sujeto a leyes fundamentales, yo también estoy obligado a aceptar las decisiones de todo lo creado. Como él, sé que no puedo hacer otra cosa. Pero siéndote absolutamente sincero, aunque pueda aceptar no ser elegido, lo odio. Lo odio de la misma manera y con la misma intensidad que sé que él lo acepta con absoluta indulgencia. Y eso es algo que admiro de él, y que sé que yo no lograré jamás. Y aclarado esto, retomó. Al fin de cuentas, los dos reinos son presas de las mismas leyes creadoras porque son frutos de la misma creación. Los dos necesitan la conciencia de las almas para existir y si bien él está obligado a permitir que se marcharan, también está obligado a recuperarlas. Otra vez, por libre elección. Ahora las almas ya lo saben. Saben que es estar de un lado y del otro y deben elegir. Y esa elección será definitiva. En los términos de este juego que te han enseñado a jugar, el bien y el mal no son más que el espíritu divino, y la corrupción de la materia. Quien elige el bien elige el espíritu por sobre la materia, y quien elige el mal elige la materia por sobre el espíritu. Y nuevamente se encogió de hombros como si no dependiera de él. Es una dicotomía arbitraria, pero dicotomía al fin. Podrás comprender que yo no veo casi nada de malo en la materia, así como él no ve nada de malo en el espíritu. Y es que en verdad ninguno de los dos es intrínsecamente malo o bueno, sino que simplemente tienen particularidades típicas de cada generación. Y volvió a sentirse obligado a profundizar. Es decir, ¿es malo que choquen las galaxias? No, es necesario.
Pero se produce una gran destrucción cada vez que esto ocurre. Y sí, pero si no ocurriera no existiría algo tan maravillosamente hermoso como las mismas galaxias. Hay cosas que no pueden medirse en términos de bueno y malo. Hay cosas que solo son. Ahora que las aguas han sido divididas y que las almas han elegido en cuál de los lados quieren estar, cada uno continuará su camino separado del otro y todo conflicto cesará. Un reino, el Edén original, espacio celeste e inmaterial completamente independiente y separado, donde las almas serán eternas en perfecta armonía. Otro reino, el lago de azufre hirviendo, un universo plagado de maravillas inimaginables donde las almas continuarán reencarnando en la materia hasta alcanzar el árbol de la vida eterna y ya no morir jamás. Y allí, parado en medio de los dos, están ustedes, las 7.574.348 almas en pugna que sostienen el conflicto. Y de un solo tirón arrancó la cinta de su boca, a lo que Kusiel respondió con una apagada interjección de dolor. Cuando yo maté porque tu accionar blasfemo impío me obligó a hacerlo. Aclaró inmediatamente. No, sí bueno, eso déjalo para cuando tengas que defenderte en su presencia, a mí no me interesa en lo más mínimo. Yo solo quiero que sepas que estás eligiendo al elegirlo a él o a mí. Y Kusiel pensó un momento en vez de responderle impulsivamente. Entonces permitime a mí contarte una historia parental también. Y Kiang Swale se dio la palabra con un movimiento de su mano. Es sobre un joven idealista. Un estudiante de agronomía de un insignificante país periférico, cuyo único sueño era poder construir un futuro para su esposa y su pequeño hijo. Un joven que no solo estudiaba, sino que además trabajaba para mantener a su familia, a la cual amaba más que a nada en este mundo. Este joven es sorprendido un día, como muchos otros, por una noticia inesperada. Una guerra había comenzado. Pero no era una guerra convencional, no. Era una guerra que definiría por completo el curso de la historia humana. Era una guerra santa. No una guerra santa como las que tantas veces conoció la historia de cristianos contra judíos, judíos contra musulmanes, musulmanes contra cristianos. No. Era una guerra santa distinta. Una guerra santa inesperada. Una guerra santa de ateos contra creyentes de todas las denominaciones. Y estas hordas de asesinos impiadosos se lanzaron a las calles, y no le eran anónimos. Porque eran sus conocidos, sus vecinos, sus amigos. Y el joven idealista entendió muy rápidamente que no habría donde esconderse. Porque los ejércitos marcharon arremetiendo contra todos los valores reinantes. Dios, familia, patria. Y mataban y saqueaban sin piedad. Y avanzaban en todas direcciones. Los creyentes sufrieron asedios asfixiantes, matanzas en masa, vejaciones de todo tipo. Y este pobre e insignificante joven idealista, que lo único que quería era un futuro para su familia, fue obligado a defenderse. Fue arrancado de la paz de su hogar y lanzado al campo de batalla. ¿Y vio la cara misma del horror? Contempló los ojos mismos de la maldad. De un enemigo despiadado, inhumano, salvaje, que justificaría cualquier calamidad con tal de hacerse con el triunfo. Este joven vio cosas que el ser humano no debería contemplar jamás. Espantos que no pueden ser de este mundo. Y este joven también eligió. También eligió lo único que podía elegir. Eligió pelear. Pelear por su Dios. Por su fe. Por su familia. Por su hijo. Y este joven idealista, aterrado hasta la médula, se convirtió en asesino. Y mató. Y volvió a matar. Y siguió matando. Hasta que nada más que muerte quedó en su vida. Perdió su patria. Perdió su familia. Perdió su hijo. Y se perdió a sí mismo. Y lo único que quedó de él, fue su Dios. Ahora ese joven idealista ya no es más ni joven ni idealista. Y lo único que le pide a su Dios cada noche antes de dormir, es que su esposa y su hijo hayan sido llevados en el rapto, y no hayan padecido todo lo que él padeció. Y ahora venís vos y le decís a ese joven idealista, convertido en este viejo derrotado, que el mundo es el infierno y el universo un lago de azufre, que ha matado tanta gente que no será redimido a menos que entienda de qué se trata,
que a Dios y al diablo le da lo mismo de qué lado quede su alma con tal que quede uno y ya. Y la verdad es que ya no me importa. Y si después de todo esto ya no me importa, ¿cómo podría merecer su perdón? Muy bien, intentó ante su silencio. Si ya nada te importa, déjalo a él y quédate con nosotros. No clames más su misericordia y permanece en el mundo, con el mundo, para siempre. Todavía no había terminado. Continuó sin abandonar su estado de conmoción. La otra parte de esta analogía es, cuando algo separa a un padre de un hijo, ese algo se convierte en algo tan presente entre ellos que no se borrará jamás. En tu caso fue la materia, en el mío fue la guerra. Podemos aceptarlo, aprender a vivir con ello, incluso convertirlo en leitmotiv de nuestra existencia o en una parte indivisible de nosotros mismos, pero siempre habrá un punto en el cual hubiéramos preferido que nunca sucediera. Ahora míranos aquí. En este punto somos dos hombres convertidos en quienes somos por nuestras elecciones, obligadas o no, nuestras al fin. La excusa por mis crímenes es la guerra. La tuya es la materia. Yo, hoy, aquí, renunciaría a la salvación de mi alma inmortal, con tal que esa guerra nunca hubiera existido y yo nunca hubiera tenido que dejar a mi mujer y a mi hijo. ¿Entendés lo que digo, verdad? Sería capaz de renunciar a mi salvación eterna solo porque esa guerra no hubiera existido. Pero no desearía que esa guerra no hubiera sido para salvar mi alma, esa que perdí en la guerra, sino para nunca haber perdido a mi familia. Porque yo no perdí a mi mujer y a mi hijo por mí o por ellos, ni siquiera los perdí por mi fe, los perdí por la guerra. De la misma manera vos perdiste a tu padre por la materia. No por vos o por él, lo perdiste por la materia. Y entonces yo te pregunto, ¿renunciarías a la materia para poder volver al Padre? Nunca estuvo en mí el volver a Él, respondió como conclusión evidente. Exactamente. Así como la guerra no va a desaparecer, la materia tampoco lo hará. Lo hecho está hecho en un modo en el cual nada puede cambiarlo. Por eso no hay nada que puedas decir que te dé la seguridad que mi alma será salvada. Así que, desde que empezaste a hablar sos muy consciente solo de una cosa. Para que las generaciones se separen, necesitas asegurarte de mi condenación. Y solo por eso estás hablando. Y solo por eso hablarás con cada uno de los 7.574.348 de nosotros que quedamos acá. Y Qiang Shua, por primera vez, no supo qué responder. Por lo tanto, apreta ese botón. Porque ya no te escucharé más, aunque tenga que continuar perdido en este interregno por toda la eternidad. Y sin que Qiang Shua tuviera posibilidad, siquiera de responder, Kusiel cerró sus ojos, sonrió, y se murió.